Contrapunto Primera Emisión. Siguiente es un espacio contratado. Huancavilla 830 AM Radio no se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo. Aquí le decimos muy buenos días a la audiencia de cada una de las estaciones que se enlazan a escuchar esta rendición de cuentas del día de hoy. Intentamos también, atención, destacar esta convergencia de fechas para darle la bienvenida al señor alcalde de la ciudad de Guayaquil para escuchar su criterio y también entrar en temas, compañeros, de gran trascendencia, de orden nacional, local y por supuesto también de orden internacional con el alcalde de la ciudad de Guayaquil, a quien ya lo tenemos y le decimos muy buenos días, señor alcalde, ¿cómo está usted? Un buenos días muy afectuoso para todos quienes me escuchan en el Ecuador y Guayaquil principalmente. Un feliz día del amor y la amistad que coincide a los 73 años con un miércoles de ceniza, fecha tradicional que significa el inicio de la cuaresma. Alcalde Nebot, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quiso de una u otra manera beneficiar a 3 ciudadanos ecuatorianos en contra de una decisión que hay que cumplirla del pueblo ecuatoriano de 16 millones. Pero la Corte lo enderezó el tema. ¿Qué podría decirnos usted? Bueno, podría decirle varias cosas resumidas, por cierto. La primera, que hizo muy mal la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de tramitar ese reclamo. Y peor, de hacerlo después de la consulta popular, donde por abrumadora mayoría se decidió dar por finalizadas las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, y de hacerlo de una manera que rebasaba la petición de los propios solicitantes, que querían medidas cautelares, y la Corte decidió por sí sola y ante sí sola, la Comisión de la Internacional de Derechos Humanos, solicitar que no se suspenda a estas personas, que no se termine su relación, es decir, ir más allá de la voluntad del pueblo, lo cual es un absurdo, e ir más allá de la propia petición de los solicitantes. Eso claramente revela la presencia ideológica y política de allegados a personajes del socialismo del siglo XXI en América Latina. Y eso no cabe en ninguna corte, en ninguna comisión, en ningún juzgador, en ningún juez, que tiene que actuar apegado a las leyes nacionales en su caso o internacionales en otro, pero de ninguna manera aplicando ideología y criterio político o politiquero. Lo bueno es que la Corte procedió como debía proceder, desechando ese reclamo. Pero yo creo que hay una señal de alerta, tanto para los pueblos latinoamericanos, americanos en general, como para la OEA propiamente dicha, porque este tipo de actitudes, no olvidemos que tanto la Corte como la Comisión están relacionadas con la Organización de Estados Americanos, hace quedar mal a organismos de esa naturaleza que deben hacer de rectores del derecho internacional en sus respectivos ámbitos, y deben preocuparse porque, repito, quien integra una corte, quien integra una comisión, que es otra instancia, no puede actuar política ni ideológicamente sino apegado a derecho. Y eso, en el caso de la comisión, es censurable que no haya sucedido, así como es plausible que la Corte lo haya corregido. 7:34 estamos escuchando al señor alcalde de la ciudad de Guayaquil, abogado Jaime Nebot, de Estaciones de Radio Enlazadas, para esta rendición de cuentas y diálogo sobre temas de mucho interés. Señor alcalde, aprovechamos, luego de superado esta situación entre la Comisión, Corte y su pronunciamiento, para instrumentar, vamos a lo que nos toca post consulta y sus criterios respecto al procedimiento, tanto las de referéndum como de consulta popular, señor alcalde. Bueno, es sencillísimo, porque de las preguntas 1 a las 5, lo que queda una vez proclamado el resultado oficial de la consulta es mandar al registro oficial toda la documentación, incluyendo los anexos, que ya vienen con la redacción
de los cambios y de las reformas. Aquí no tiene que intervenir en esas preguntas nadie, ni la Asamblea, ni el presidente, ni nadie. Ya intervino el pueblo, una vez que la voluntad del pueblo mayoritaria, ampliamente mayoritaria por un promedio de 2-1, se conozca de manera oficial, esto va al registro oficial y se convierte en norma obligatoria para todos. Respecto a las preguntas 6 y 7, la 6 es la de la plusvalía. El presidente debe mandar en 15 días el proyecto para derogar totalmente las reformas a la antigua ley de plusvalía. Así lo dice claramente, detenida y detalladamente la documentación. No es que cabe aquí sustituir los proyectos, ni mucho menos. Hay que derogarla definitivamente. Y la Asamblea tiene 30 días para tratarla como proyecto de ley económica urgente y terminar este tema de acuerdo a la voluntad popular. Igual respecto a la pregunta 7. Me detengo un poquito en la plusvalía, porque si algo hay que hacer luego de implementar urgentemente la voluntad del pueblo, es preocuparse por el tema económico, por el tema del trabajo, del crecimiento, de la mejor calidad de vida de los habitantes del Ecuador, que proviene del tema económico. Si no hay inversión, no hay producción, no hay crecimiento, no hay empleo, no hay dinero suficiente para comprar, para pagar, para vender, para cobrar, para crecer, no hay bienestar. Entonces, la plusvalía tiene mucho que ver con esto. La economía no es, y lo repito siempre, una disciplina simplemente racional, es emocional, depende de las percepciones de la gente. Así como la percepción de que todo iba a haber mal cuando se anunció esta ley, y peor cuando se la implementó, se hizo realidad, se paralizó la industria de la construcción. Junto al turismo es el gran dínamo de la economía de cualquier país. Se pararon las ventas de las empresas que venden materiales de construcciones, se pararon las construcciones, se frenó el derecho a la prosperidad de la gente que quería comprar una casa, gente pobre que quería comprar con todo derecho y podía comprar una casa, porque no querían tener al Estado como socio. Un Estado que le diga, cuando usted compre la casa en tanto y la venda en otro precio, esa diferencia de precio no es enteramente suya, sino que el Estado juzgará qué es lo que le corresponde a usted, y del resto el Estado va a tomar para sí, se va a apropiar del 75%, es decir, de las 3/4 partes de esa diferencia. El pueblo se sintió asaltado, confiscado, con una imposición de un socio que no había hecho nada por ese esfuerzo, con el derecho a la prosperidad coartado. La gente pobre compra para luego de unos años, cuando mejora, vender esa casa y comprar una mejor y así ir creciendo en su nivel de vida. ¿Por qué iba a sacrificar eso por un Estado que no ha hecho nada? Luego vino el anuncio de la consulta, vino la inclusión de la pregunta en la consulta, y solo con la perspectiva, la posibilidad de que eso se derogue, empezó a reactivarse nuevamente la industria de la construcción. Luego vino la consulta terminante, deróguese, termínese con eso, déjese sin efecto esa reforma antiprosperidad. Y ahora hay por ahí alguien que anda comentando de nuevos proyectos como que quieren dejar al lado y de un lado la voluntad popular. Eso hace mucho daño, porque puede volverse a la perspectiva de que algo va a pasar y hacer un mal a la industria, un mal a los que quieren comprar, un mal a los que construyen, a los que dan empleo. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, y me he detenido en esto porque no cabe otra cosa que derogar, terminar. Eso dijo el pueblo en la pregunta 6, y a eso debe constreñirse, y a nada más el proyecto enviará al señor presidente de la República a la Asamblea, y la resolución de la Asamblea, que no cabe opinión alguna respecto del tema, sino la implementación de la negativa, o sea, de la imposición de derogar las reformas malhadadas que decidió mayoritariamente el pueblo ecuatoriano en las urnas. Alcalde Nebot, usted sabe que el gran legislador en esta consulta fue el pueblo ecuatoriano, ordenó determinados cambios constitucionales y legales, y también ordenó hacer ciertos cambios en determinada ley, que es la ley de plusvalía.
pero parece que hay gente que no ha entendido esto. El Consejo de la Judicatura sigue con un concurso, por ejemplo, para fiscales alrededor de 400 y 74 personas, solo 74 personas de la categoría 3 pueden ser escogidos para fiscales provinciales. Esto me parecería que o está abusando, no ha entendido, no se ha enterado el señor Yal del Consejo de la Judicatura que el pueblo dispuso un cambio con la pregunta número 3. A ver, lo que el pueblo dispuso es clarísimo, es la cesación de los miembros del Consejo de Participación. Todo lo que tenga que ver con aquello o se desprenda de aquello, no solo el derecho, sino la lógica y la ética, implica una suspensión de actividades. Repito, lo que tenga directamente que ver con lo decidido por el pueblo. Y evidentemente, si alguien a quien el pueblo ha desplazado prácticamente sus cargos al indicar su sustitución, primero por un procedimiento transitorio y luego por un procedimiento definitivo, emite acciones, genera directa o indirectamente nombramientos, esos nombramientos deberían de carecer de valor, porque ética y jurídicamente no deberían de darse. Alcalde, buenos días. El reloj marca las 7:42. Soy Raúl Aguirre, le envío un cordial abrazo. Alcalde, ayer Diario El Comercio publicaba un titular: los ajustes no están en el ADN del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, quien no cree en el ahorro, sino en crear patrimonio. Es un concepto de dependencia del papá de Estado hacia los recursos de los ciudadanos a través de impuestos. Esta es la lectura que da él sobre lo que es administrar un país. ¿Usted cree, coincide con él, o el presidente debería ya de reformular sus ministerios con ciertos personajes? Bueno, aquí hay un principio al que hay que referirse, porque hay veces uno habla de los detalles y no habla de los conceptos, y entonces las cosas no tienen un origen claro para la población. El servidor del pueblo es el Estado y el gobierno de turno. No es al revés, no es el pueblo el que tiene que servir al Estado ni al gobierno de turno. Aquí el que tiene que tener salud es el pueblo, no el Estado. El que tiene que tener empleo es el pueblo, no el gobierno. El que tiene que ser próspero es el pueblo. No cabe que exista un Estado, un gobierno, que gaste sin ton ni son la plata del pueblo, y cuando se acaba echa mano otra vez a los recursos del pueblo para seguir gastando. O sea, un Estado que se enriquece de un pueblo que cada día se empobrece con ese tipo de acciones, no dándose cuenta de que aparte de esta injusticia que empobrece a la gente, acaba dañando al propio Estado, porque un pueblo pobre carece de dinero suficiente para gastar lo suficiente, para comprar lo suficiente, para pagar lo suficiente. Entonces las empresas venden menos, ganan menos, y si venden menos y ganan menos las empresas, hay menos IVA y menos impuesto a la renta precisamente para el Estado. O sea, ese es un círculo perverso que destruye tanto al Estado como al pueblo. Lo que hay que hacer es lo inverso. Y perdóneme, yo no hablo de memoria, lo hacemos en Guayaquil, ciudad que en plena crisis tiene el más alto presupuesto de su historia, con bajísimos impuestos, sin subir y hasta bajando los impuestos. Esto no es un discurso demagógico, esto es una acción que se tiene que hacer. La bonanza del pueblo, la bonanza del Estado, que se deriva de la bonanza del pueblo, viene del crecimiento, viene de la inversión, viene del empleo, viene de la prosperidad, viene de administrar con serenidad, con cautela, ahorrando mucho, gastando poco, con fondos de contingencias para paliar los malos momentos, con endeudamiento a largo plazo, a bajo interés y exclusivamente dedicado a la construcción de obras y no a tapar huecos y gastos y a pago de empleados. De ahí viene el crecimiento, y peor aún en un momento
en que ya no se puede jugar al socialismo, porque el presidente Correa jugó al socialismo con la más grande fortuna de ingresos que ha recibido el país en una década. Lo hizo mal. Hubo momentos aparentes de bonanza, porque eso parecía cuando había un diluvio de dólares. Se acabó el diluvio de dólares y ya ve usted en qué situación nos encontramos. Pero el hecho es que ya no se puede repetir eso, no solo porque no se debe, sino porque no se puede. Pues no hay los dólares en el Estado. Los dólares, el crecimiento, hay que buscarlo en la apertura al mundo, al inversionista nacional, extranjero, darle seguridad jurídica, confianza, estímulos, vehículos para que invierta, y al invertir genere riqueza y con ella bienestar y empleo. Fíjese usted lo que está pasando con las preferencias arancelarias en los Estados Unidos de Norteamérica. Si bien la han renovado, hubiera sido terrible si se hubieran suspendido, hubiera causado un grave mal al país, porque los productos nuestros de exportación, algunos de ellos a esos mercados no hubieran podido entrar, al menos en la cantidad que entran hoy día, y eso produce otra vez menos dólares, desempleo, desasosiego. Ahora ya lo hacen condicionadamente, sujeta a revisiones anuales, esa continuidad de las preferencias. Y preocupa mucho, por ejemplo, el que no existan los tratados internacionales de arbitraje, porque ¿quién va a invertir en el Ecuador para someterse a la justicia ecuatoriana, a un Estado que es juez y parte? Preocupan mucho estos impuestos disfrazados, estos tributos disfrazados de aranceles, de salvaguardias, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque se está jugando con la prosperidad del pueblo ecuatoriano, y especialmente de la clase media y de los pobres, y fundamentalmente de los jóvenes, que tienen derecho, por cierto, a un buen futuro. Alcalde Nebot, en el Día del Amor y de la Amistad, como que se renovan pues algunas promesas, algunas esperanzas, o da más ánimo para seguir trabajando. El alcalde Nebot, un hombre preparado para, un hombre de Estado, un hombre preparado en base al servicio público y al cumplimiento. ¿Cómo va el tema de la aerovía, el tema de la piscina que hay en el malecón Simón Bolívar y Loja, cumplimiento de obras? Sigue fumigando los barrios populares. Renóvenos este mensaje, porque sí es necesario, ¿no? Bueno, primero un concepto, ¿no? Para mí el Día de la Amistad, el Día del Amor, etcétera, y no es que hacen que esas virtudes se cultiven ese día. Es como el Día de la Madre, como el Día del Niño. El Día de la Madre no es simplemente ese día, ese domingo de mayo. Es todos los días cuando se es buen hijo. Es todos los días cuando se es buen padre, no simplemente el Día del Niño. Es todos los días cuando uno tiene que hacer las cosas que tiene que hacer por los demás, especialmente cuando es funcionario público. Y no un día. ¿Qué se celebra ese día si no se ha hecho nada o se ha hecho muy poco el resto de los días? Nosotros cumplimos con nuestro deber cada día, al menos tratamos de hacerlo a conciencia, dedicando el mayor tiempo posible a aquello y hacerlo con eficacia. Todos los planes de Guayaquil, y lo hemos demostrado en la más dura crisis que ha sufrido el país, aquí no hay un empleado impago, no hay un contratista impago, no hay una obra detenida, no hay un proyecto que no se esté ejecutando ya, no hay compromiso que no se haya cumplido o se esté cumpliendo. Entre ellos, el que usted ha mencionado, el de la aerovía, que va a dar transportación decente, rápida, a 40,000 ciudadanos que vienen de Durán a Guayaquil y viceversa cada día, que hoy se toman una hora en un viaje que van a hacer cómodamente en 20 minutos, que va a desahogar el puente de la Unidad Nacional, la avenida Menéndez Gilbert, como también lo van a desahogar otras obras como el puente sobre el río Daule, que unirá Daule Guayaquil, como el que está próximo a inaugurarse en abril, que une San Borondón con Guayaquil. Qué lástima, ya que usted toca el tema, que un mal funcionario público, un señor Esteban Delgado, que maneja el patrimonio cultural de Guayaquil, so pretexto de calificar de patrimonio cultural de Guayaquil
una piscina que a toda la ciudad le consta que tiene décadas sin funcionar, en estado ruinoso, abandonado, de la cual nadie se ha preocupado durante más de 30 años, y que no corresponde y es propiedad del municipio de Guayaquil. Cuidado, ¿no? El municipio de Guayaquil no tiene nada que ver con eso. Se llega a un acuerdo para hacer allí la estación de la hidrovía, una de las 4, la que corresponde a Malecón, y este señor pretende que se detenga la obra. ¿Quién es este señor? Este señor es el mismo que le mintió al país cuando dijo que Guayaquil había recibido $40 millones del gobierno anterior para restaurar el patrimonio cultural de Guayaquil. No ha recibido nada, $0,00. Nunca ha recibido un centavo. Eso es mentira. Toda la obra que correspondía al gobierno, al patrimonio cultural, restauración de iglesias, de plazas, de monumentos, de las peñas, del Cerro Santana, toda la obra de restauración céntrica, bancaria, turística, la ha hecho con su dinero, que es el dinero del pueblo, dicho sea de paso, el municipio de Guayaquil. Este es el mismo sujeto que en vez de hacer labor de patrimonio cultural, se ha dedicado a muy pocas cosas. 2 de ellas, las únicas en que ha aparecido, aparte de este malhadado asunto de la llamada piscina. La primera, evitar o tratar de evitar el monumento a León Febres Cordero. Es el mismo sujeto que hizo eso y que el pueblo lo venció. Es el mismo sujeto de una casa vieja. Una cosa es ser patrimonio cultural, otra cosa es una casa vieja en estado ruinoso, en la calle Panamá. Pretende detener el desarrollo de esa zona con falsedades y ahora sale con este desaguisado. Hoy me estoy dirigiendo al ministro de Cultura para comentar este tema y al presidente de la República. Y por supuesto que el municipio de Guayaquil no va a detener la obra. Seguimos con la obra, no vamos a hacer caso a este sujeto. Porque la pregunta aquí es ¿hasta cuándo este malqueriente de Guayaquil sigue ocupando funciones públicas y cobrando dinero del Estado ecuatoriano para tratar de hacerle daño, sin éxito por supuesto, pero esa no es la labor de los funcionarios públicos, a los ciudadanos que moramos en Guayaquil? Son las 7:53, superado esta situación, señor alcalde. Estamos en el mes de febrero, tantas celebraciones. El Guayaquil en el tiempo de carnaval que vivió, que disfrutó, el Guayaquil en aras de esa condición de ciudad inclusiva, equitativa, ha hecho en estos días algo tan elemental para quienes asisten a la escuela 4 de enero para no videntes, tanto niños, adolescentes. De ese Guayaquil quiero preguntarle. Hoy es 14 de febrero, ayer se celebró el Día Mundial de la Radio, el 8 de febrero el Día de la Radiodifusión Ecuatoriana. Este tipo de cosas, usted que es un hombre muy apegado, afecto, a través de la radio, se puede también en algún determinado momento coadyuvar a través de la inmediatez, a través de esa versatilidad, para que la ciudadanía esté tranquila. Aprovecho para preguntarle sobre eso que se ha vivido, señor alcalde de la ciudad. Bueno, usted conoce lo que yo opino de los medios de comunicación colectiva. Creo que son no un servicio público como la Constitución forzada por ciertas personas que no comprenden el real papel de las instituciones. Lo ha determinado. La radiodifusión como parte de la comunicación no es un servicio público, es un derecho público. Es otra cosa muy distinta. Es la personificación, la vivificación de la libertad de expresión y de pensamiento, tan básica para que los países funcionen con equidad. Ayudan a la democracia, al ayudar a la independencia de las funciones del Estado. En cuanto a la labor social del municipio de Guayaquil, realmente es inmensa, no simplemente en cuanto a los no videntes, en cuanto a las personas que tienen problemas auditivos, entre las personas que tienen problemas para hablar. Ayudamos a más de 400 ONGs
nacionales e internacionales. El Grupo 11 es precisamente una de ellas con quien ahora colaboramos, para que todos estos niños, recordando que 13 de cada 100 ecuatorianos tiene algún problema de discapacitación, a tener una vida digna, que es la que reclaman. La gente que tiene algún tipo de condición especial de discapacidad no reclama caridad, reclama oportunidad, y es nuestro deber hacerlo, y lo hacemos permanentemente. Ese es parte de nuestra labor. El asunto del carnaval que usted toca y que se acaba de vivir es un ejemplo más. Acuérdese usted que hace años la gente huía de Guayaquil. Hoy, así como ciertos guayaquileños se desplazan a otras partes, muchísimas otras personas que viven en otras provincias e incluso vienen del exterior, vienen a los carnavales de Guayaquil, que son celebrados con actos culturales, actos académicos, con desfiles náuticos, con desfiles tradicionales de carnaval de hace algunos años al menos, para nosotros acá, con conciertos de carácter gratuito. De manera que eso es todo lo que conforma poco a poco la personalidad y la identidad de una nación o de una ciudad. Así que todas estas cosas son evidentemente positivas y hay que irlas viviendo y aprovechando en el buen sentido de la palabra para consolidar democracia, progreso, libertad cada día. Alcalde, estamos en plena etapa invernal, las lluvias a cada momento. ¿Qué está haciendo el municipio para disminuir el impacto? Bueno, usted ve que la estación invernal es normal. En los primeros días fue bastante fuerte. No se han producido, cada día se producen menos inconvenientes por este motivo, porque la ciudad cada día tiene más infraestructura de drenaje. Cada día hay más ductos cajón, cada día hay inclusive colocación de válvulas especiales que evitan que cuando la marea sube el agua entre en los drenajes, sino que funcione adecuadamente, deteniendo el ingreso del agua, y luego cuando baja la marea, la presión del agua que va hacia el río o el estero empuja esas válvulas y produce su apertura para el drenaje. Todo esto marcha. Me sigue preocupando la falta de dragado. El dragado cumple este año, 18, 50 años, medio siglo de no hacerse. El dragado lo hacía el Comité Ejecutivo de Vialidad hasta el año 1968, en que entregaron esta función al Consejo Provincial. Desde ahí no se ha hecho nunca. Y esto es muy complicado porque la cantidad de limo y arena que se va sedimentando aumenta el fondo de ríos y esteros. Y eso produce, cuando hay alta marea, que sin llover, ustedes lo han comprobado, el pueblo lo sabe, hay ciertos puntos bajos que durante la marea extraordinaria se inundan. Y quiero decirle lo siguiente: Guayaquil es la ciudad que menos sufre con eso. Este no es un tema exclusivamente de Guayaquil o de Guayas, es un tema de varias provincias, es un tema de la cuenca del Guayas, es un tema del río Yaguachi, del río Babahoyo, del río Daule fundamentalmente. Y si esto no se toma en serio, aquí en un futuro cercano van a haber serios problemas. Lo venimos diciendo hace varios años. No es nuestra competencia el arreglar ese tema. 7:59. Finalmente, señor alcalde, hablando de estas cosas, este plan, este proyecto de reforestación, escuchaba al director del departamento correspondiente que habían aplazado un poco para vivirlo a plenitud en la etapa de invierno, marcha sin ningún tipo de obstáculos para reforestar, entiendo yo que cerca de 9,18 hectáreas en Guayaquil y su entorno. Sí, así es, definitivamente marcha sin ningún problema y sobre todo marcha partiendo de un concepto. No voy a hablar en estos momentos, aunque ya se inician las inscripciones para el programa internacional de Latinoamérica Verde y sus premios, que se da en Guayaquil como sede del mismo cada año, pero voy a hablar del asunto áreas verdes. Definitivamente tomamos la ciudad con medio metro cuadrado de áreas verdes por habitante. Hoy día casi llegamos a 10 metros cuadrados por habitante, y no lo digo yo, lo dice el INE, que es la institución oficial gubernamental que califica estas cosas.
Si usted considera humedales, reforestación precisamente de manglares y otro tipo de árboles, cuidado y limpieza de bosques protectores, etcétera, estamos llegando a 25 metros cuadrados por habitante, de manera que esa es otra de las cosas que nos preocupan permanentemente y en la cual no vamos a parar, porque mientras más áreas verdes tenga una ciudad, pues mejor calidad de vida, mucho más linda la ciudad, mucho más cuidado del planeta, que también nos preocupa, pero hay que destacar no solo lo que hay, sino de dónde se viene, ¿no? Y más o menos yo diría que en promedio esto se ha multiplicado por 20 veces desde el inicio de nuestras administraciones. Alcalde Jaime Nebot, el tiempo ha concluido, pero hay un éxodo humano desde Venezuela para acá, quizás promovido, provocado o impulsado por el gobierno de un señor que no es democrático y que de una u otra manera hace correr a la gente opositora o los envía como exportador de seres humanos para que después envíen plata para su país y de esa manera sostenerse. Acaba Perú de decirle que no es bien recibido en esa cumbre en Lima. Nosotros como ciudad, como país, ¿qué posición deberíamos tener? Bueno, yo quiero empezar por despedirme del resto de emisoras del enlace, porque el tiempo ha vencido, y respecto a este tema, decirle que lo trataremos en detalle en la próxima cadena, en el próximo enlace, pero mire, la situación de Venezuela y lo que hace el señor Maduro ya merece un tipo de acción internacional, por supuesto prevista en estos casos de abuso de este tipo por las leyes de carácter internacional y por los organismos internacionales pertinentes. Y en segundo lugar, es muy triste, estos fenómenos de migración, por un lado tienen que ver con la vida de personas que huyen en busca de suplir sus mínimas necesidades, y por otro lado tienen que ver también con los graves problemas que esa situación, no ocasionada por quien emigra, sino por quien los hace emigrar, directa o indirectamente, voluntaria e involuntariamente, causan en los países donde estas personas vienen, porque definitivamente este es un tema a nivel mundial muy debatido, porque por un lado, repito, pesa el humanismo, pesa la sensibilidad que hay que tener ante gente que se muere de hambre y desempleo, y por otro lado pesan los problemas que se causan en los países cuando este tipo de migraciones vienen en cuantías realmente numerosas y en forma relativamente imprevista. Pero eso será tema para conversarlo con detenimiento en su momento. 8:03 minutos. Muchas gracias, señor alcalde, por su comparecencia en esta rendición de cuentas. Enlace acostumbrado a vivirse a través de estaciones de radio, a quienes agradecemos también por esta conexión a través del enlace de los días miércoles. Hemos escuchado, muy buenos días, señor alcalde, éxito en su jornada habitual. A los oyentes por todas partes, buenos días desde Radio Morena. Hemos escuchado el alcalde de la ciudad de Guayaquil en su rendición de cuentas de este día miércoles 14 de febrero. Ya volvemos. Este fue un espacio contratado. Huancavilca 830 AM Radio no se responsabiliza por las expresiones vertidas en el mismo. Huancavilca, la H grande de la información.